Que no sé qué hubo, chucha, preguntó. Hola, espero que estén bien. ¿Está grabando? Entonces, esta clase auxiliar va a seguir siendo sobre dinámica y fuerza. No le puse dinámica al título porque ya le había puesto dinámica al otro, de auxiliar hembra, dos, perdón. Pero sigue siendo como de fuerza, segunda ley de Newton, integral, etc. La idea es que, a diferencia de la clase auxiliar anterior que tuvimos en conjunto, esta vez traje ejercicios que tenían que ver más que nada con coordenadas esféricas, para que aprendamos a ocuparlas, entendamos en qué tipo de simetrías son útiles este conjunto de coordenadas en sí. Sobre la nota de su ejercicio de la semana pasada se lo puede tener antes del miércoles, lo siento por la demora en ese sentido. Siempre voy a tratar de demorarme a lo más una semana. Me demoro, va a ser como tal, y voy a intentar a veces tenerlas como el mismo día, solo que esta semana no pude por diversas situaciones. Pero eso, antes del miércoles entonces, o sea, mañana en realidad, durante la nota de su ejercicio anterior, dado que seguimos con dinámica, las indicaciones que estudien dinámica para el ejercicio anterior. Eso, cómo aplicar bien la segunda ley de Newton, a partir de ahí cómo integrar en los distintos casos que muchas veces son los mismos porque hay pocas ecuaciones diferenciales que se pueden integrar explícitamente. Así que eso, ¿ya? No sé si tienen alguna duda que quieran preguntar, manifestar antes de que comencemos la clase. ¿Sí? Tienen que hablarlo con el profesor, en realidad, sí. Todo va a depender de él y cómo se preparen las clases. ¿Hay alguna otra duda? Siempre entiendo. El profesor siempre está abierto como a discutir este tipo de cosas. Si ustedes le explican de forma asertiva que se encuentran que el curso está relativamente, con una dificultad relativamente alta, versus los conocimientos que tienen desde antes o versus cómo están aprendiendo en el ritmo de las clases auxiliares y en las clases de cátedra, él lo va a considerar. Y en ese sentido, como que probablemente va a empezar como a bajar la dificultad un poco los ejercicios en ese sentido. Otra cosa que creo que les había dicho al principio también es que eso naturalmente empieza a pasar durante el semestre. Ya sea porque quizás el profesor se da cuenta de que se está pasando un poco de mano, o ya sea quizás porque ustedes empiezan a aprender mucho más las cosas y en algún instante agarran el ritmo de los ejercicios. Y eso es más que nada para motivarlos, como lo segundo que les acabo de decir, como para que no se desmotiven y históricamente entiendan que en realidad la cosa del ejercicio siempre ha salido súper bien, como al final del semestre en sí. Si le manifiestan al profesor de forma asertiva y con las buenas palabras y con las buenas razones que encuentran que los ejercicios están relativamente con una dificultad alta, él lo va a tomar en cuenta. ¿Ya? Yo les recomiendo que lo hablen con él en clases. Si hay alguien que tiene como más personalidad o encuentra que tiene más personalidad, puede empezar como a prepararse con su argumento, etcétera, y hablarle mañana. Mañana, sí. Eso. No debería irles mal en eso. ¿Tienen alguna otra duda o inquietud que quieran manifestar? ¿Sí? Va a haber feedback. No sé si un reclamo como tal desde el punto de vista de que les podamos como, cambiar la nota. No tengo idea de cómo funciona desde ese punto de vista según las exigencias del profesor. Eh, pero va a haber feedback. En ese caso les puedo traer los ejercicios que yo he revisado, incluso incluido el de la semana anterior, el miércoles, después del ejercicio, para que los puedan ver y puedan tener un feedback de forma inmediata. De cualquier forma, si en algún instante tienen como dudas con respecto a su ejercicio o el desempeño en sí, pueden mandar un correo y les mandamos la foto del ejercicio y lo tenemos por ahí también. ¿Ya? Eso. ¿Hay más dudas que quieran manifestar o algo así? ¿Sí? ¿Quieres revisar? Yo como la escala, el criterio para... ¿Qué significa saber? Ya. Desde mi punto de vista, al menos, todavía no termino de revisar el ejercicio voluntario que me ha tocado hasta ahora. Pero desde mi punto de vista, al menos, bueno, el uno es las personas que quizás no llegaron como no avanzaron como en muchas cosas, o básicamente como se equivocaron nomás, hasta no pueden llegar a un 3, al menos, un 2. El 4 vendría a ser como para las personas que se nota que entendían por dónde iba la situación y pudieron explicarlo en palabras al menos, o lograron hacer un desarrollo que tenía relativamente pocos, pero hartos errores de arrastre o cosas de ese estilo. Como sería como para el 4 han sido personas que no llegaron como a algún resultado clave del ejercicio, como algún resultado que a partir de eso eran solamente pasos algebraicos. Y el 7 es para personas que llegan como a algún resultado que es clave. Desde mi punto de vista, al menos un resultado que es clave y que a partir del cual solamente con pasos algebraicos podría llegar a lo que están bien. Como la situación que pasó en el ejercicio anterior, donde el corche era demasiado grande para reemplazar las cosas, así que si llegaban como a poder integrar la ecuación de movimiento ya era bastante, no era suficiente.
eso. Igual como la escala es discreta desde ese punto de vista, se nos dificulta como tener ese tipo de criterios. Se va a ir afinando un poco más como después de que revise un par de ejercicios de estos voluntarios. Pero ese es mi criterio al menos. Y probablemente es como el mismo que comparto más. Preguntarle personalmente. Bueno, ¿hay alguna otra duda que quieran manifestar? Sí. La nota que van a entregar mañana va a ser la de la semana pasada. Sí. La de la semana pasada. No, la de la semana pasada. Según yo, el Manuel ya les revisó el otro ejercicio. Sí, es tanto. Falta solamente el de la semana pasada. ¿Hay más dudas al respecto? Ya. Me pueden preguntar igual al final de la clase sin ningún problema. Entonces, como no hay más dudas de ese ámbito, vamos a partir con la clase auxiliar. Y vamos a partir directamente con la pregunta 1. De nuevo, como el tema de la clase auxiliar desde un punto de vista de materia es seguir con dinámicas, seguir con aplicaciones de la segunda ley de Newton, etc. Vamos a partir al tiro. En el primer ejercicio, entonces, tenemos una partícula en un canal inclinado. Cambié recién el enunciado porque me faltaba poner la longitud de la caja y me faltaba borrar la velocidad inicial porque es parte del reposo. Entonces vamos a tener, considero una caja de vidrio muy delgada, aproximadamente unidimensional. Entonces en el dibujo pueden imaginarse que el rectángulo vacío es del mismo ancho que el rectángulo naranjo. De longitud L mayúscula, está llena de un líquido viscoso e inclinada en un ángulo alfa que es constante. El ángulo con respecto a la horizontal. En el interior de la caja se encuentra una pequeña partícula de masa m minúscula y se puede impulsar desde el exterior de alguna forma, aunque no le vamos a dar ningún tipo de impulso. La fuerza de roce viscoso que ejerce el líquido es eso que está ahí, menos cmv, donde c es una constante positiva, m es la masa del bloque y v vector es la velocidad del bloque en un sistema de referencia que se mueve en conjunto con la caja. Vamos a explicar en el ejercicio entonces por qué considerar eso es importante desde el punto de vista de la fuerza de roce. Si ignoramos la fuerza de empuje que ejerce el líquido sobre el bloque, determinemos una expresión general para la rapidez de la partícula en función del tiempo, si es que parte desde el reposo en el punto superior de la caja que tiene una longitud L mayúscula. Faltaban esos datos para que quedara consistente el ejercicio. Perfecto. Entonces, antes de abordar un ejercicio de dinámica o cinemática en mecánica, una de las cosas que nos conviene es entender cuál es el espacio geométrico que la partícula va a estar ocupando cuando evolucione el sistema mecánico en sí. Por ejemplo, dado que la inclinación de este canal es constante y dado que es un canal unidimensional de tal manera que la partícula solo se puede mover por acá a la vez que esto está rotando, podemos darnos cuenta de que en todo instante de tiempo la partícula va a estar en la superficie de un cono. ¿Ya? Va a estar a veces un poco más abajo o un poco más arriba, dado que esta distancia puede avanzar, y como esto va a estar rotando de manera constante, en todo instante de tiempo puede estar en alguno de los distintos puntos que le da profundidad a esta superficie cónica. Entonces se va a estar moviendo en la superficie de un cono. Una vez que ustedes tienen esa información, entienden cuál es la simetría del sistema, y por lo tanto pueden escoger algún sistema de coordenadas que sea conveniente para esa simetría. Por ejemplo, cuando los movimientos son en cilindros o en discos, o estamos en una espiral, por ejemplo, con un radio constante, las coordenadas cilíndricas son las más útiles. Si es el movimiento en alguna esfera con radio constante o alguna esfera en donde el radio pueda cambiar ligeramente, pero nos movemos en los dos ángulos en el espacio, ocupamos coordenadas esféricas. En los casos en donde el movimiento sea marcadamente rectangular, etcétera, ocupamos coordenadas cartesianas y así sucesivamente. La idea es que entonces estas simetrías siempre se van a ir repitiendo, a pesar de que los ejercicios sean ligeramente distintos en cuanto a cuál es la fuerza que está generando el movimiento, cuál es el sentido en el que se está generando, vamos a tener o se van a repetir muchas veces esas mismas simetrías y por lo tanto identificamos al tiro las coordenadas utilizadas. En el caso de una superficie cónica, independiente si el cono está apuntando hacia arriba o hacia abajo, en este caso está apuntando hacia abajo, lo que nos conviene es usar coordenadas esféricas. Nos conviene ocupar coordenadas esféricas porque si tomamos en cuenta ese tipo de coordenadas, uno de los ángulos ya es constante, que corresponde a este ángulo que se mide con respecto al eje z tongo. Entonces, si recordamos las coordenadas esféricas, la idea de las coordenadas esféricas es que si tenemos un sistema de ejes cartesianos, x tongo, y tongo y z tongo, la posición de una partícula en el espacio P está etiquetada a través de tres variables. La primera variable es la distancia desde el origen hacia el punto en donde está la partícula, y esa es la distancia radial, r. Por otro lado, esta distancia radial está generando una proyección en el plano XY, en donde el ángulo entre el eje X tongo positivo y esta proyección de la posición es el ángulo phi azimutal, que es el mismo ángulo que si estuviésemos ocupando coordenadas cilíndricas. Y finalmente, el otro ángulo de las coordenadas esféricas es este ángulo cenital, θ, que es el ángulo que se mide con respecto al eje z positivo.
Entonces, si nuestra partícula se está moviendo en una superficie cónica, lo que podemos entender es que este ángulo se va a mantener constante, mientras que este ángulo es el que varía por el hecho de que esta barrita está rotando, y la distancia radial va a estar asociada a la posición de la partícula a lo largo de todo este canal que va a estar rotando. Y entonces la idea es que en los casos en que tengamos movimiento en superficies cónicas, es decir, el ángulo que está apareciendo ahí es constante, nos conviene usar las coordenadas esféricas porque θ es constante. Entonces, si usamos estas coordenadas, θ, en este caso, recuerden que es el que se mide con respecto al eje z tongo, y si ocupamos el eje z tongo apuntando hacia arriba, como perpendicular a la Tierra, con respecto al dibujo del enunciado, entonces este ángulo θ en realidad va a ser π menos alfa. Pero eso no nos interesa más que nada, o en realidad nos va a interesar después cuando tengamos que reemplazar al final en función de este parámetro. Lo que nos interesa más que nada es entender que la velocidad asociada a θ es 0 y la aceleración asociada a θ, en este caso, es 0. Y eso hace entonces que la aceleración, que es una magnitud física que tenemos que ocupar para estudiar la dinámica, porque va en la segunda ley de Newton, se simplifique bastante, porque vamos a eliminar todas las partes en donde aparezca esta aceleración, que en realidad va a ser un solo término, pero vamos a eliminar como 2 o 3 términos porque esta velocidad se hace 0. Hasta acá, ¿tienen alguna duda con respecto a esta elección del ángulo y cómo se relaciona con el alfa y todo eso? Ya. Solo por comentar, y esto es para que quizás ustedes lo puedan hacer después. Si usan coordenadas cilíndricas, es totalmente válido para este ejercicio, solo que van a tener que encontrar alguna relación entre la distancia radial, que en los casos de las coordenadas cilíndricas se mide, recuerden, paralela al plano XY, y la altura, porque al final, como se van a estar moviendo en una línea que está relacionada entre estas dos variables, van a tener que escribir r en función de z o z en función de r para que les quede bien expresada su velocidad, su aceleración, etc. Como que no tengan más variables de las que necesitan según el espacio geométrico que están recorriendo. Podrían ocupar coordenadas cilíndricas sin ningún problema, pero tendrían que ocupar algunas derivadas parciales para relacionar las dos variables, z y r, entonces no conviene tanto. Conviene más ocupar las coordenadas cilíndricas. Ahora, en el caso en que tuviesen un cono apuntando hacia arriba, las coordenadas esféricas seguirían siendo útiles, solo que el ángulo θ va a ser un ángulo obtuso en vez de un ángulo agudo, pero va a seguir siendo exactamente la misma situación. ¿Ya? Entonces, en cualquiera de los dos casos, un cono apuntando hacia abajo o un cono apuntando hacia arriba, pero un cono con la apertura constante, conviene ocupar coordenadas esféricas. Ahora, lo otro por lo cual conviene ocupar coordenadas esféricas en este caso es porque la rotación que está asociada a este ángulo de acá es con una velocidad angular que es constante y que es dato. Entonces, tomando en cuenta eso y tomando en cuenta estas coordenadas, además tenemos el dato de que phi punto es igual a ese omega constante que nos están entregando en el enunciado, y como es constante, vamos a tener entonces que la aceleración asociada a este ángulo también va a ser 0. En el caso de las coordenadas cilíndricas, esto se hubiese repetido totalmente también. Porque es el mismo ángulo, recuerdo. Perfecto. Eso entonces por ahora con respecto a la elección de coordenadas que tenemos que usar en base a la simetría que está cumpliendo este sistema mecánico. Con estas coordenadas, ahora la aceleración nos va a quedar relativamente simple y por lo tanto estudiar la segunda ley de Newton va a ser relativamente simple. ¿Tienen alguna duda al respecto hasta acá? ¿Sí? ¿Omega? Ya, porque recuerda que este tubo está girando de esta forma, es decir, con una rotación que es con un vector perpendicular al plano XY, y es constante. Y por lo tanto, este ángulo, que es la proyección de esta línea en el plano, va avanzando con la misma velocidad con la cual está avanzando esta barra. Entonces, este ángulo evoluciona con la misma velocidad angular que la barra. Eso significa que la velocidad angular asociada a este ángulo tiene que ser la misma que la barra. ¿Hay alguna otra duda hasta acá? Ya. Perfecto. Entonces, una vez que escogimos nuestras coordenadas, lo que tenemos que hacer es escribir nuestra aceleración y escribir nuestras fuerzas usando estas coordenadas, o usando estas coordenadas y estos vectores unitarios para poder separar bien nuestras ecuaciones escalares. Entonces, como estamos en dinámica, segunda ley de Newton, fuerza neta igual a masa por aceleración. Como estamos planteando coordenadas esféricas, esta aceleración la vamos a escribir en coordenadas esféricas. Voy a escribirla primero a modo general, después vamos a ir eliminando los términos que se hacen 0. Entonces, esto va a ser igual a R2 puntos menos R por θ punto cuadrado menos R por phi punto cuadrado por seno cuadrado de θ en R tongo más R
por teta 2 puntos, más, aquí voy a hacer trampa, más 2 R punto y punto por seno de teta, más 2 R punto, no, 2R, sí, 2R y punto de teta, por coseno de teta. Esto está en teta tongo, y luego tenemos R por pi 2 puntos. Ah, no, lo siento. Este era con pi 2 puntos. Sí, cambia mucho más fácil. Este es con... Sí, perfecto. Entonces ahora, R por teta 2 puntos, ahora sí. Más 2 R punto teta punto. Menos R y punto cuadrado. Seno de teta. Coseno de teta. Y esto ahora sí, en teta. Entonces, esa es la aceleración en coordenadas esféricas para el modo más general posible. Si identificamos una buena simetría, identificamos algunos parámetros de nuestro sistema como relacionados a estas coordenadas, podemos empezar a eliminar cosas. En particular, entonces, de la componente radial no se elimina nada, porque, perdón, sí, se elimina este término de acá, estoy en ese sentido, se elimina este término de acá, porque teta punto es 0. Habíamos dicho que este ángulo es constante. El segundo no se elimina, pero lo que sabemos es que este phi punto se va a reemplazar, este particular, este phi punto cuadrado se va a reemplazar por un omega cuadrado. En la segunda componente, que es la componente phi tongo, vamos a tener que esto es 0, porque omega es constante. Vamos a tener que esto de acá lo vamos a reemplazar por un omega. R no es constante, porque recuerden que R es la posición de la partícula en esta dirección, la dirección radial, así que no lo eliminamos. Y en esta parte de acá, θ punto es 0, y por lo tanto todo esto es 0. Y en la tercera componente, que es la componente en z, vamos a tener que esto es 0, esto es 0, y vamos a tener entonces esta componente de acá, que es distinta a esa. Perfecto. De esa manera, para este caso particular, la aceleración va a ser igual a R2 puntos menos R por omega cuadrado. Por ahora voy a seguir usando teta. Al final vamos a hacer todo el cambio con esta relación de acá. Pero por ahora entendemos que teta es constante porque alfa es constante y tenemos esta relación entre los dos que es 1 a 1. Lo voy a seguir expresando como teta entonces, y por lo tanto aquí vamos a tener seno cuadrado de teta, y todo esto en R tongo. Luego vamos a tener más 2 R punto omega seno de teta en teta tongo, y después vamos a tener menos R omega cuadrado seno de teta coseno de teta en teta tongo. Eso entonces con respecto a la aceleración, que es uno de los dos vectores que tenemos que representar en las coordenadas que sea que escojamos para poder aplicar la segunda ley de Newton. ¿Tienen alguna duda al respecto? Perfecto. Ya. Ahora, para la fuerza neta que esté actuando sobre esta partícula, tenemos que hacer un diagrama de cuerpo libre. Voy a hacer el mismo dibujo que está más que nada en el enunciado. La partícula acá. Y debemos recordar entonces que cuando tenemos las coordenadas esféricas, donde el ángulo de este ángulo de acá y la distancia radial es la de que va así, el vector radial es este vector que apunta de esa forma. El vector cenital es el que apunta como si θ estuviese aumentando. Ya sabemos que en este caso es pico, pero si quisiéramos que aumentara, aumenta hacia allá. Por lo tanto, de esta forma apunta θ tongo.
Y phi tongo apunta en el sentido en donde aumentaría phi si es que lo dejáramos evolucionar. En este caso nos damos cuenta de que phi está aumentando de esta manera y por lo tanto en el dibujo ese sería un vector unitario que está entrando a la pizarra. Perfecto. Entonces, sobre esta partícula vamos a tener varias fuerzas. Primero, el peso, naturalmente. ¿Por qué? Y entonces este peso entonces también va a estar formando un ángulo θ que se manifiesta en esa posición. Eso por el hecho de que tenemos una z y las puntas de la z siempre tienen el mismo ángulo. Hay más fuerzas y si no las identifican físicamente las pueden identificar por el hecho de que de alguna forma en phi esta aceleración tiene que compensarse con alguna fuerza en sí y en θ si es que no estuviese el peso también tendría que compensarse este efecto de alguna forma. Entonces en ese caso lo que tenemos que entender es que aparecen varias fuerzas de contacto. En particular aparecen fuerzas de contacto en dos direcciones, ¿sí? Primero, vamos a tener una fuerza de contacto que es la respuesta a la componente del peso, que es perpendicular al tubo, y entonces vamos a tener una fuerza de contacto 1, que aparece de esta forma, ¿ya? De nuevo, es la respuesta o es la compensación a la componente del peso que es perpendicular a este tubito. Y además, como la partícula se está moviendo dentro de este tubo de forma constante, el tubo tiene que estar empujando a la partícula de manera constante para que siga la misma trayectoria. Entonces, este tubo está empujando a la partícula hacia adentro. Piénsenlo como si tuviésemos este plumón de acá. La tapa del plumón gira junto con el plumón porque la punta del plumón está empujando constantemente a la tapa. Es la misma fuerza que se está manifestando en este caso. Y por lo tanto, vamos a tener una fuerza de contacto que apunta hacia adentro y que le vamos a llamar fuerza de contacto 2. Por último, nos aparece la fuerza de roce, pero dado que la fuerza de roce está expresada en este caso como proporcional a la velocidad como un vector, no la vamos a anotar en el diagrama de cuerpo libre, sino que simplemente la vamos a escribir en la suma vectorial de fuerzas y después vamos a reemplazar la velocidad por la velocidad en coordenadas esféricas. Tomando en cuenta la condición de que la velocidad que tenemos que usar en esa fuerza de roce es la velocidad, perdón, que es solidaria al tubo. Por ahora entonces, lo que acabo de decir en palabras, escribámoslo y empecemos a detallar. La fuerza neta en este caso es la misma fuerza que había escrito acá en la segunda ley de Newton, recuerden. Es igual a... Vamos a tener entonces la fuerza de contacto 1 va a ir en menos θ-tongo, entonces vamos a tener menos fuerza de contacto 1 en θ-tongo. La fuerza de contacto 2 va en phi-tongo positivo, porque phi-tongo va hacia adentro, entonces más la fuerza de contacto 2 en phi-tongo. Y luego tenemos que descomponer el peso. Y el peso lo tenemos que descomponer en estas dos direcciones de acá. Es decir, tenemos que representarlo como una componente que va en θ-tongo y una componente que va en r-tongo. Donde podemos ayudarnos recordando que el ángulo θ se va a repetir ahí. Entonces nos damos cuenta de que la componente que es adyacente al ángulo es la que va en la radial, pero va en r-tongo negativo porque va apuntando en ese sentido. Entonces vamos a tener menos, que va apuntando en sentido contrario, m por g por coseno de θ, porque esta es la componente adyacente al ángulo, en r-tongo, y luego vamos a tener, en θ-tongo nos damos cuenta de que la componente de la proyección es positiva y es opuesta al ángulo, por lo tanto es más mg seno de θ en θ-tongo. Y después vamos a tener entonces menos m por c por v, y por ahora este v le voy a poner v asterisco, para que entendamos que es la velocidad que es solidaria al tubo que se mueve junto con el tubo, en un sistema de referencia que se mueve junto con el tubo. Por ahora, ¿tienen alguna duda con respecto a cómo estamos descomponiendo las fuerzas? ¿Sí? La fuerza de contacto 2 está por el hecho de que la partícula dentro del tubo tiene que moverse junto con el tubo en sí, entonces el tubo la está empujando constantemente para mantener la misma circunferencia que el tubo.
Lo mismo que estaba diciendo recién con el plumón. Si tú estás moviendo el plumón de esta forma, la punta del plumón está empujando constantemente a la tapa. Y lo puedes notar si es que lo destapas un poco y empiezas como a separarlos así y haces este movimiento. Ahí te das cuenta de que la punta lo está empujando constantemente para que mantenga la misma rotación. Es la misma idea, en ese caso. En este momento también lo está empujando y si estuviera dentro del plumón también lo estaríamos empujando. ¿Lo ves mejor? Perfecto. Lo voy a explicar ahora de forma más exacta. De todas maneras, en el ejercicio dicen explícitamente que hay una fuerza de roce que es de esta forma. Dado que es proporcional a la velocidad como vector, lo mejor no es escribirla en el diagrama de cuerpo libre, porque el diagrama de cuerpo libre es una situación estática, entonces no sabrías con qué sentido poner. El sentido te lo va a dar, el sentido que es bueno para la ecuación de movimiento, te lo va a dar si que pones directamente la velocidad como un vector en las coordenadas que usan. Entonces, en este caso, esta velocidad sería como la velocidad de la partícula en coordenadas esféricas, pero tenemos que tomar en cuenta todavía el hecho de que tiene que ser la velocidad solidaria al flujo. Pero lo vamos a explicar al tiro físicamente. Aparte de eso, ¿sí? El roce va como... De nuevo, depende de cómo se esté moviendo la partícula. Si se está moviendo hacia acá, va a ir hacia allá. Si se está moviendo hacia allá, va a ir hacia acá. Entonces, por eso mismo hay que ponerla como un vector nomás expresada con la variable, de tal manera que después cuando lo pongamos en la ecuación diferencial, eso quede con el buen signo al tiro. Siempre que le aparezcan estas fuerzas de roce como viscoso, expresenlas de esta manera en la segunda ley de Newton, no las pongan en el diagrama de cuerpo libre. Es menos confuso de esa forma. ¿Sí? Pero no es también como una... No, esos efectos están contenidos en la aceleración ya. Como si te das cuenta, estos términos de acá son como las aceleraciones centrípetas. El r por θ punto cuadrado está dando la aceleración asociada como a la rotación en este ángulo, que en este caso por eso sería 0, y el r por phi punto cuadrado por seno cuadrado está dando el efecto que está asociado a esta rotación con respecto a este ángulo, como cuando evoluciona este ángulo. Eso, en este caso, o en estos cursos al menos, el efecto centrípeta, la fuerza centrípeta, todo ese tipo de efectos ya están contenidos en la aceleración. Entonces las fuerzas que uno discute en la segunda ley de Newton, en la fuerza neta, son solo las fuerzas que vienen como producto de interacción con alguna otra partícula o algún otro elemento del sistema. Eso más que nada. La de roce, entonces estaría diciendo que como... Sí, solo pero más que nada por el hecho de que si te mueves solidariamente con el tubo, solamente en ese sistema solidario solamente varías en esa dirección, claro. Pero en cualquier otro caso general tendrías que poner la velocidad general de la partícula. Eso vamos a explicar ahora. Aparte de eso, ¿hay alguna otra duda que quieran manifestar? La fuerza de contacto que entiendo que el tubo la tiene que estar empujando para que acelere junto con el tubo. Pero el movimiento, como es circular, esa aceleración debería apuntar hacia el centro, no a favor del ángulo. No, estás tomando en cuenta como el efecto físico que tiene ese movimiento en sí. Pero claro, hay un efecto, perdón, tienes que generar una fuerza que está apuntando siempre hacia el centro, de tal manera que tú puedas mantener esta trayectoria circular. Y eso entonces tiene que estar asociado a alguna aceleración en tu sistema en tu segunda ley de Newton. Esa aceleración ya está contenida como en estos términos de acá. ¿Puedes repetirme de nuevo? Sí, en sí, como porque no lo... Entiendo que la aceleración que aparece negativa en el retongo debería corresponder a una fuerza real que está apuntando hacia el centro del sistema. O sea, no, tienes que tener alguna fuerza que tenga una componente que apunte hacia el centro. En este caso, la fuerza de contacto 1 sería la que está generando esa fuerza hacia el centro. Ya. Claro. Y la fuerza de contacto 2 lo que está generando no es una aceleración centrípeta en sí, sino que lo que está generando es la aceleración tangencial para generar ese movimiento. Claro. La aceleración centrípeta viene de la otra fuerza de contacto y esa es la que nos está permitiendo mantener a la partícula en una circunferencia todo el rato, como desde el punto de vista de que no se aleje. Pero la que permite el movimiento tangencial es la otra aceleración, la otra fuerza de contacto. Claro, entiendo igual que puede que el giro sea muy fuerte como para que la componente 1, la contacto 1, haga que se quede donde está y puede que se empiece a alejar, o viceversa, que sea muy lento, como que va a empezar a... Claro, sí, claro. Pero entiendo que si está girando de forma constante en sí, no debería haber una aceleración en sí. ¿Por qué no? Porque entiendo porque la fuerza, pero tú te refieres al hecho de que la aceleración es cero. Sí, tienes toda la razón. Y es porque, de nuevo, más que nada cuando lo pongamos en nuestras ecuaciones de movimiento en sí, o más que nada cuando lo pongamos en la segunda ley de Newton,
Claro, no hay ninguna aceleración. No hay, me refiero a que no está avanzando cada vez más rápido en esta dirección en sí. Pero algo tiene que hacer que no pase eso. Entonces tiene que haber una fuerza que se está oponiendo a eso y tiene que ser una fuerza que no es necesariamente constante. Estaba pensando más en Sí, está bien. que lo estaba pensando más en términos de que si está quedando como velocidad angular constante, Ajá. no debería haber ningún motivo por el cual se quede atrás o adelante. Sí, pero esta velocidad tangencial requiere una aceleración porque recuerda que cualquier velocidad que no sea, que no sea en una línea recta está asociada a una aceleración. Ahora de nuevo, claro, la aceleración en sí va a ser cero, como la aceleración del phi, pero eso ya lo incluimos en estas partes donde el phi 2 puntos es cero. Estás mezclando quizás como aceleraciones desde un punto de vista vectorial y todos los efectos que se están generando en una componente asociada a dicho vector, con las aceleraciones asociadas a una sola velocidad, a una sola componente como angular en sí. Como cuando el hecho de que no aceleren esta tangencialmente es que el phi 2 puntos sea cero y todos esos efectos ya los agregamos. Pero el hecho de que estemos viendo una circunferencia está haciendo que igual existe una aceleración, entonces igual tiene que haber una fuerza que genere esa aceleración en sí, y esa fuerza, que es la fuerza de contacto, se va a terminar compensando con cualquier otro efecto que esté generándose en esa dirección para que no exista una aceleración. Como que eso, más que nada, como los movimientos circulares, y sobre todo si estás cambiando el radio, igual van a tener otro efecto en esta dirección tangencial. Y ese efecto es lo que están compensando en esa fuerza de contacto, a pesar de que la aceleración pi 2 puntos es cero. Es algo como... Sí, ¿lo entendí? ¿Sí? Ya, perfecto. ¿Hay alguna otra duda hasta acá? Me pongo como... Como no hay más dudas, seguimos avanzando entonces en este punto. Cuando tenemos fuerza de roce viscoso, como en este caso, lo que tenemos que hacer entonces es considerar nuestra velocidad vectorial, y en este caso esta velocidad sería la velocidad asociada a las coordenadas que estamos usando para la partícula. Entonces tendríamos que poner la velocidad en coordenadas esféricas para la partícula en sí. Primero la voy a poner a modo general, voy a escribir la expresión para modo general, después voy a eliminar todas las cosas que se consideren por la simetría que estamos tomando en cuenta, y después voy a comentar lo que pasa por el hecho de que tenemos que considerar que nos movemos solidariamente junto con el tubo. Entonces, de nuevo, en cualquier situación que no fuese la de tenemos que tomar en cuenta el movimiento solidario con el tubo, ustedes tendrán que reemplazar esto como R punto R tongo más R por phi punto por seno de teta en phi tongo más R por teta punto en teta tongo. Entonces, si estuviéramos moviendo libremente en el fluido, como si el fluido ocupara todo el espacio y la partícula se estuviese moviendo libremente por todo el espacio con este fluido en sí, esta sería la velocidad que teníamos que reemplazar en la fuerza de roce viscoso, porque deberíamos ser capaces de movernos en todas las direcciones dentro del fluido. Ahora, en este ejercicio en sí, dentro del fluido, no nos podemos mover en todas las direcciones porque el canal es unidimensional. A pesar de que el canal se está moviendo en 3 dimensiones y por lo tanto la partícula se está moviendo en 3 dimensiones, solidariamente, desde el punto de vista de un punto de referencia que está moviéndose junto con el canal, nos estamos moviendo en una línea recta. Y por lo tanto, la única fuerza de roce viscosa que se está manifestando es la que está asociada a ese movimiento en esa línea recta. De nuevo, esta no se manifiesta y esta no se manifiesta porque cuando nos movemos en la dirección phi o cuando nos movemos en la dirección teta, si nos estuviéramos moviendo, esto es cero directamente porque el punto es cero. Si nos estuviésemos moviendo en esta dirección dentro del fluido o en esta dirección dentro del fluido, estas componentes aparecerían. Pero como dentro del fluido en sí, solo nos estamos moviendo en una línea recta que desde afuera del fluido está coincidiendo todo el rato con la dirección radial, solamente tomamos esta componente, porque esta es la única que nos está afectando físicamente. ¿Queda claro? ¿Sí? Entonces, en cualquier otro caso, si el fluido ocupara todo el espacio, esta sí se agrega. Perfecto. Y tomando en cuenta eso, entonces, tenemos fuerza neta. Recordemos que solo tenemos que considerar esta componente. Esta de acá no se considera porque no nos movemos en el fluido, esta no se consideraría porque vale el 0.0. Y como tenemos fuerza neta y aceleración, podemos entonces anotar nuestra segunda ley de Newton y separar en ecuaciones escalares. Está súper mal enfocada esta cosa. Ya. Entonces, pasemos a equilibrar las cosas. Una pregunta, ¿por qué se da como la velocidad? Disculpa, ¿what? ¿Por qué se ignora eso? ¿Por qué no se usa esta?
Porque cuando nos estamos moviendo el fluido en sí, no nos estamos desplazando dentro del fluido en esta dirección, sino que nos movemos en esta dirección porque el tubo completo junto con el fluido se mueve. Entonces, al movernos en fitongo, como en esta dirección en sí, no estamos avanzando en el fluido. Por eso no hay ningún roce asociado a este movimiento. Pero cuando nos movemos en el rotongo, sí estamos avanzando a lo largo del fluido, entonces ahí sí hay roce asociado al fluido en sí. Como si tú estuvieras en una piscina completa en donde el tubo fuese transparente y te rozara como todo el rato, o como si el tubo estuviese sujeto al roce del fluido, tendrías que agregar esa componente también. Como si el fluido estuviese cubriendo todo el espacio en vez de solamente el espacio dentro del tubo. Pero como físicamente hablando, en tu movimiento la partícula no se está moviendo a través del fluido cuando se mueve en esta dirección, solo cuando se mueve en esta dirección, solo tienes que agregar esta fuerza de roce. Exactamente igual al tubo, sí. ¿Hay alguna otra duda asociada a esto? ¿Sí? Sí. Aquí, por ejemplo, tendríamos Como si esta de acá no fuese hacer esto. No, porque tampoco nos estamos moviendo en esta dirección dentro del fluido. Claro, como si este punto fuese distinto de cero porque el tubo se está moviendo así. Claro, ahí también sería cero. Porque se estaría moviendo el tubo, pero no nos estaríamos moviendo dentro del fluido a pesar de que nos moviéramos en esa dirección. ¿A eso te refieres? claro, si tuviéramos que multiplicar como HC por dos velocidades que van en distintos procedimientos. Claro, como por ejemplo, si en este caso nos estuviéramos moviendo libremente en todo el espacio, este término también aparecería y estaría en la otra componente, este término también aparecería y estaría en la otra componente. ¿Eso? Perfecto. ¿Hay alguna otra duda? Entonces, para no tener que anotar todo de nuevo, voy a ir anotando simplemente lo que pasa en cada componente. Y voy a anotar primero la aceleración, después las fuerzas. Entonces, masa por aceleración en la componente radial. La tenemos allá. Vamos a tener m por r2 puntos menos m por r por omega cuadrado por seno cuadrado de teta igual a, y aquí vamos a tener entonces menos m por g por coseno de teta, y después vamos a tener menos m por c por r punto. Luego, en fitongo vamos a tener 2m por omega por r punto por seno de teta va a ser igual a fuerza de contacto 2. Esas son todas las fuerzas que hay en fito. Entonces, para que phi2 sea igual a 0, requerimos que exista esta fuerza. Esta fuerza es la que está permitiendo que no exista esta aceleración tangencial. Perfecto. Y en tetatongo, entonces, vamos a tener menos m omega cuadrado por r seno de teta coseno de teta es igual a m por g por seno de teta menos fuerza de contacto 1. Y entonces esta ecuación nos entrega la otra fuerza de contacto desconocida en sí. Perfecto. Y ese es el resultado para cuando separamos nuestras ecuaciones escalares en este sistema mecánico. Lo mismo que les he repetido desde la primera clase auxiliar. Cuando desarrollamos la segunda ley de Newton, por igual a masa por aceleración, lo mismo si es el primer curso en sí o que vayan avanzando en la carrera, siempre los resultados van a poder permitirles despejar alguna aceleración que es la aceleración de la partícula y que es desconocida, en este caso de R2 puntos, y las fuerzas que hasta este punto eran desconocidas en el sistema. Por ejemplo, las dos fuerzas de contacto que aparecían para que se mantuviera el movimiento descrito en el enunciado. Y entonces, por ejemplo, estas fuerzas de contacto 2 serían capaces de, recuerden que el θ es constante, podrían ser capaces de encontrarla en función de la posición en vez de la velocidad si integraran la ecuación de movimiento. Lo mismo en este caso de acá, donde en realidad ya está en función de la posición en tiempo. Perfecto. Eso entonces con respecto a estudiar. Ahora tenemos que ver de estas tres ecuaciones escalares cuál nos sirve para seguir avanzando en lo que sea que nos estén preguntando en el ejercicio. Hasta acá, ¿hay alguna duda que quieras manifestar? ¿Sí?
paréntesis no es Es positivo porque va puntando hacia adentro, igual que el otro. que el de presentación también es positivo. Sí, pero como están los dos a ambos lados, está correcto. Como aquí ya habíamos dicho que físicamente la dirección tiene que ser hacia adentro, este C2 tiene que ser positivo porque tiene que ser una magnitud. Sí, recuerda que físicamente habíamos dicho que tiene que ir hacia adentro la fuerza, entonces ya le dimos el sentido positivo, por lo tanto F2 es la magnitud positiva y está bien que no esté positivo entonces, de hecho. Si no hubiese dado negativo estaríamos en problemas. ¿Hay alguna otra duda hasta acá? Entonces, veamos lo que nos están preguntando y de esa forma entonces avancemos en base a eso. Nos están preguntando una expresión general para la rapidez de la partícula en función del tiempo, si esta parte del reposo. Entonces, como queremos la velocidad de la partícula a lo largo del tubo en función del tiempo, tenemos que tomar la primera ecuación escalar, la ecuación que está asociada a la aceleración, e integrarla de alguna forma para poder obtener al menos r punto de t. Perfecto, entonces queremos algo que tiene que ver con la trayectoria, tenemos que integrar esta expresión y la voy a ordenar para que nos quede muy parecida a las ecuaciones diferenciales que hemos resuelto hasta ahora. Vamos a dividir por la masa, entonces se nos va a cancelar en todos los términos. Y vamos a pasar todo lo que tenga que ver con la variable de un lado, vamos a dejar constante hacia el otro lado. Vamos a tener entonces R2 puntos más C por R punto menos omega cuadrado seno, lo voy a seguir viendo como seno de teta, pero ya podríamos hacerlo sin ningún problema. Y esto va a ser igual a menos E por coseno de teta. Más que nada para que nos quede con los buenos signos, o sea, con los buenos parámetros, puede cambiar el tiro esta expresión. Seno de teta, perdón, es lo mismo que seno pi medios menos alfa. Esto es lo mismo que seno de pi medios por coseno de alfa menos coseno de pi medios, que va a ser 0 por seno de alfa. Entonces, esto es lo mismo que coseno de alfa. Mientras que coseno de teta es lo mismo que coseno de pi medios menos alfa. Esto es coseno de pi medios por coseno de alfa más seno de pi medios por seno de alfa. Y esto es lo mismo que seno de alfa. Y entonces, esta ecuación diferencial va a ser, va a quedarnos como R2 puntos más C por R punto menos omega cuadrado coseno cuadrado de alfa igual a menos G por seno de alfa. ¿Sí? Sí, muchas gracias. Tienes toda la razón. Aquí falta un R. Entonces aquí me falta un R. ¿Hay algún otro? ¿Sí? Acá decidiste cambiar al alfa porque como que te queda la batalla más fácil o indiferente. No, es indiferente si lo hace acá. No para que quede con los parámetros. ¿Hay algún otro? ¿No? Ya. Entonces, voy a seguir con esta misma pizarra. Más que nada para tener la información arriba. Si se dan cuenta, en este caso lo que tenemos es una EDO lineal no homogénea de segundo orden. Porque tenemos que ya coeficientes constantes. Todos los coeficientes que acompañan a nuestras derivadas y a la variable son constantes en sí. No es homogénea porque nosotros tenemos una constante que no está acompañando nada que tenga que ver con la variable. Y es lineal por el hecho de que no hay ningún término con la derivada o la variable al cuadrado, etc. Entonces, primero, hacemos el cambio de variable para tener la edad homogénea.
Entonces, en ese caso, lo que habíamos aprendido en las clases anteriores era que tomábamos la variable con la menor derivada, en este caso la variable sin derivada en sí, vemos cuál es la constante y en base a eso pensamos en un cambio de variable que nos permite eliminar la constante que está al otro lado. Tomando en cuenta eso, entonces vamos a decir que R es lo mismo que alguna nueva variable R' y tenemos que considerar lo siguiente. Cualquier constante que sumemos, que esté multiplicándose por todo esto de acá, tiene que ser igual a esto de aquí para que podamos entonces eliminar los ambos lados. Por lo tanto vamos a poner más que por coseno de alfa dividido en omega cuadrado por seno cuadrado de alfa. Entonces la idea de eso es que cuando multipliquemos por toda la constante que está afuera acompañando al R, esto va a ser igual a la constante que está al otro lado y todo se va a cancelar. Esta constante para... no, después le vamos a hacer esto. De nuevo, con esta constante tenemos la homogénea pero asociada a la variable R. Entonces, vamos a tener que R' dos puntos más P por R' punto menos omega cuadrado coseno cuadrado de alfa por R' es 0. ¿Sí? O sea, arriba abajo. Tienes toda la razón. Todavía estaba con la situación del... Lo resolví con el tela, entonces por eso está. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, esto ahora... Ya. Como es una edad lineal, ahora homogénea, da el mismo orden, pero es lineal y homogénea en sí, decimos que nuestra solución va a ser alguna constante por la exponencial de alguna constante por t. Eso nos sirve entonces... este R me quedó mucho con un gamma. Eso nos sirve entonces porque R punto prima lo podemos escribir como gamma por R0 por la exponencial de gamma por t y R2 puntos prima lo podemos representar como gamma cuadrado por R sub 0 por la exponencial de gamma t. ¿Sí? Aún no me quedó muy claro cómo funciona el cambio de variable, cómo se construye, cómo cambia. La idea del cambio, lo voy a hacer de manera explícita mejor para que entendamos la idea. Lo voy a hacer al otro lado. No, ni nada. Ya. Para la idea del cambio de variable, entonces, siempre es la variable original igual a una nueva variable más alguna constante. Dale con la constante. Si no la logran identificar de forma directa, hagan esto. Porque simplemente escriban que tiene que ser una constante y reemplazando el lado e imponiendo la condición de que es una variable el lado tiene que ser homogénea, van a encontrar esa variable, esa constante. ¿Cómo lo hacemos entonces? La idea de que sea una constante, de nuevo, es que R punto es lo mismo que R' punto y R2 puntos es lo mismo que R' dos puntos. Entonces, si reemplazamos, lo que vamos a tener es R dos puntos prima más C por R' punto menos omega cuadrado coseno cuadrado de alfa por R', y ahora esta constante la multiplicamos también por lo que está ahí arriba, menos omega cuadrado coseno cuadrado de alfa por B, y todo eso tiene que ser igual a menos G por seno de alfa. Y entonces, como ahora ustedes quieren que las constantes se hagan 0, ustedes quieren que esto de acá sea igual a eso de ahí. Y entonces, con esa igualdad, ustedes obtienen que P es menos G seno de alfa dividido en menos omega cuadrado coseno cuadrado de alfa. Hacen los signos negativos y ahí está la constante. ¿Ya? Esa es la idea entonces. La idea es que cuando hagan este desarrollo, que fue lo que me salté al otro lado, pueden eliminar todas las constantes que queden y en ese caso entonces les va a salir la constante que tenéis que agregar a su cambio de variables.
En este paso, si es que quieren como ganar tiempo, por ejemplo, si están en un ejercicio como el de la semana pasada o algo así, ustedes pueden mencionarlo simplemente, porque de todas formas la constante no va a ser importante hasta que deshagamos el cambio de variable, ¿ya? Entonces, si no se acuerdan con mucho detalle con la parte de la constante en sí, intenten dejarlo para después, entonces avanzan resolviendo la EDO, con eso al menos llegan a algún resultado que tenga que ver con el comportamiento que quieren encontrar, y después agregar la constante de ser necesario. Por ejemplo, acá queremos encontrar la velocidad, no la trayectoria. Entonces, de alguna forma podríamos incluso ignorar este cambio de variables si sabemos poner bien nuestras condiciones iniciales. Eso más que nada como consejo por si quieren ir ganando tiempo en futuros. ¿Quedó claro con lo del cambio de variables? Perfecto. Ya. Entonces, volviendo a lo que estábamos haciendo hace un rato, que es como la continuación de hacer el cambio de variables, y menos mal porque no había cambiado la pizarra. Entonces, ahora reemplazamos este cambio de variable en la EDO, una vez que ya encontramos cuánto vale esa constante B, y al reemplazarla tenemos una ecuación lineal homogénea de segundo orden. Al ser lineal y homogénea, probamos el ansatz que está anotado acá. Resultado de la EDO igual a alguna constante por una exponencial de cierta constante por el tiempo. Y lo que queremos encontrar ahora, al reemplazar esta solución en la ecuación diferencial, es el exponente. Estas constantes por ahora no nos interesan porque son las que encontramos después con las condiciones iniciales. Lo que queremos encontrar en este paso es el exponente o los exponentes válidos para este problema. Al reemplazar en la ecuación diferencial, entonces, y esto va a ser típico también, así que hay muchos pasos que pueden saltarse en esta parte de acá, vamos a tener gamma al cuadrado por r sub 0 exponencial de gamma t más c por gamma por r0 por la exponencial de gamma t menos omega cuadrado coseno cuadrado de alfa por r0 e a la gamma t igual 0. Como estamos buscando soluciones no triviales, es decir, soluciones distintas de 0, podemos cancelar esta constante porque sabemos que nunca va a ser igual a 0. Y la exponencial siempre es distinta de 0, es o mayor a 0 o menor a 0, dependiendo del signo que pongamos afuera. Así que estas exponenciales las podemos eliminar sin ningún problema. De tal manera que con eso nos queda una ecuación polinómica del grado asociada al orden de la EDO. En este caso, como es una EDO de grado 2, vamos a tener una ecuación diferencial de segundo orden. Creo que lo dije al revés. Tenemos una ecuación diferencial de segundo orden, entonces tenemos una ecuación de grado 2. ¿Listo? Entonces vamos a tener acá gamma cuadrado más c por gamma menos la constante, que en este caso es omega cuadrado coseno cuadrado de alfa es 0. Y con esto entonces somos capaces de identificar cuáles son los exponentes válidos para la o las soluciones que aparecen acá. Recuerden que como tenemos una EDO de orden 2, necesitamos que la solución tenga la misma cantidad de soluciones linealmente independientes. Entonces, en este caso, la de orden 2 siempre nos va a entregar dos valores distintos para omega y por lo tanto tenemos que sumar dos soluciones distintas, una para cada omega. Eso es lo que vamos a hacer ahora de manera explícita. Esto de acá, afortunadamente, nos quedó como una ecuación cuadrática que al resolver nos va a decir que gamma es lo mismo que menos c más menos la raíz cuadrada de c al cuadrado menos 4 por 1 por menos omega cuadrado, etc. Entonces nos va a quedar más 4 omega cuadrado coseno cuadrado de alfa. Y todo esto va a estar dividido en 2. Y para que nos quede más cómodo entonces, vamos a representar esto como menos c medios más menos. Un medio pasa hacia dentro de la raíz como un cuarto, y entonces lo puedo expresar dentro como c medios todo eso al cuadrado, más omega al cuadrado, coseno cuadrado de alfa. Perfecto. Y esos dos valores de gamma entonces son independientes entre sí, y por lo tanto mi solución son dos de estos términos sumados, cada uno con su constante propia asociada en sí. ¿Hay alguna duda al respecto? Tengo una duda. Sí. Aparte del fundamento en lo físico, ¿por qué salen dos funciones? A ver. Físicamente hablando, en realidad,
Desde mi punto de vista no hay ninguna razón por la cual sean necesariamente dos funciones independientes. La razón es puramente matemática, porque la ecuación de movimiento, siempre y cuando no estés en un caso sobreamortiguado, que lo vamos a ver un poco más adelante, siempre es una ecuación diferencial de segundo orden en el tiempo. Entonces siempre vas a tener, si es que llegas al resultado final de forma analítica, dos ecuaciones, o sea, dos soluciones linealmente independientes entre sí. Pero es esa la razón más que nada, porque matemáticamente la ecuación de movimiento en el 90% de los casos es una ecuación diferencial de segundo orden. Solo en los casos en donde la fuerza de roce es muy, muy intensa, pasa a ser una ecuación de primer orden. Y ahí solamente tendrías una solución. Eh, ¿Hay alguna otra duda hasta acá? Lo voy a preguntar de todas maneras. Voy a buscar como si es que hay algún otra nexo o algo así físicamente hablando. Es una buena pregunta. Ya, entonces, teniendo estos dos valores de gamma, ahora reemplazamos el lance en sí y vemos el resultado. Entonces, vamos a tener que R' de t, porque recuerden que esa era la solución de la ecuación diferencial que estamos trabajando acá, no R', va a ser igual a alguna constante, voy a llamarle C1, por la exponencial del primer gamma, que en este caso entonces vendría a ser menos C medios más la raíz cuadrada. Más que nada para ahorrar un poco de tiempo, voy a decir que v al cuadrado coseno cuadrado de alfa es algún número lambda cuadrado. Le pongo al cuadrado para manifestar que siempre es positivo, igual que esto de acá. Y más que nada para simplificar le pongo otro nombre. Entonces aquí vamos a tener lambda cuadrado, todo esto por el tiempo, y después más una constante 2 por la exponencial de menos c medios menos esta raíz. También por el tiempo. Perfecto. Nos damos cuenta de que podemos factorizar por la exponencial de menos c medios por el tiempo. Podemos sacarla de toda esta expresión. Y si deshacemos nuestro cambio de variable para obtener r en vez de r', tenemos que simplemente sumar esta constante. O la constante b, da lo mismo, como si no se acuerdan de la constante de ahí, pongan la constante b porque lo que viene ahora es simplemente eliminar la constante. Con eso entonces, vamos a tener que r de t va a ser igual a, voy a factorizar por la exponencial de menos c medios, esto por el tiempo, entonces aquí nos va a quedar c1 por la exponencial de la raíz cuadrada de todo lo que está acá por el tiempo, a c2 por la exponencial de menos esa misma raíz cuadrada por el tiempo, y todo esto lo tengo que sumar entonces que por seno de alfa, todo esto dividido en omega cuadrado coseno cuadrado de alfa. Perfecto. Eso por ahora entonces con respecto a la posición. Si nos preguntaran por la trayectoria, llegado a este punto, lo único que tendríamos que empezar a hacer es aplicar nuestras condiciones iniciales para poder encontrar C1 y C2. Antes de seguir avanzando, ¿tienen alguna duda al respecto? ¿Sí? Acá el alcanzable dice R de E igual y la primera exponencial que dice. Es No, abajito no salía. es la exponencial de menos C medios por el tiempo y en el paréntesis pongo los otros factores. Es como he factorizado la exponencial completa. Ya. Ahora, dado que nos están entregando como condiciones iniciales una condición sobre la posición y una condición sobre la velocidad, requerimos la derivada con respecto al tiempo de esta cantidad para poder aplicar mis dos condiciones iniciales. Tomando en cuenta eso y tomando en cuenta de que acá solamente le estaba sumando una constante, la derivada de esto y la derivada de esto es lo mismo, y eso solamente lo estoy diciendo porque para derivar con respecto al tiempo y no tener que ocupar aquí, por ejemplo, la derivada de una multiplicación, voy a derivar simplemente esto de acá. Y entonces nos va a aparecer por R punto, que de hecho es lo que estamos buscando, va a ser igual a, nos va a aparecer toda esta constante y entonces vamos a tener menos c medios a la raíz por C1 por la exponencial
Y después vamos a tener entonces el más. Ya. Tenemos entonces posición y velocidad. En estas dos cantidades tenemos que aplicar nuestras condiciones iniciales y con eso vamos a ser capaces de encontrar lo que sea que nos estén preguntando. Eh, entonces, quizás es mucho más sencillo. En realidad, no. Sí, quizás es más sencillo poner primero la condición inicial con respecto a la velocidad. Entonces, primero, nos dicen que la partícula parte desde el reposo y desde el punto de vista de la velocidad radial, eso nos dice entonces que R punto evaluado en t igual a 0 tiene que ser 0. Y si consideramos eso, entonces, lo que vamos a tener es C1 por menos C medios más esta raíz. Después, todo esto de acá lo voy a factorizar por el signo negativo al tiro y vamos a tener entonces menos C medios más la raíz por C2 y eso tiene que ser igual a 0. Que sea igual a 0 y como tenemos ese signo negativo al medio es exactamente lo mismo. Igualar estas dos cantidades. Y entonces si pasamos por ejemplo ese factor de ya dividiendo vamos a poder encontrar C2 en función de C1. Nos va a quedar como C medios más la raíz dividido en la raíz menos C. Voy a escribir al revés, pero bueno. En función de C1, perdón. Listo. Ok, por eso encontramos una de las constantes en función de la otra. Aplicando la otra condición inicial, vamos a poder encontrar la otra constante, reemplazarlas acá y llegar a nuestro resultado final. Entonces, ahora, vale la pena primero reemplazar y después empezar a desarrollar. La posición esté igual a 0. La posición inicial es L mayúscula. ¿Sí, disculpa? Gracias. Sí, tienes toda la razón. Quedó un poco desordenado eso. Cuando lo anote de nuevo, al final va a quedar. Gracias. Sí, lo mismo. Me había quedado al revés. Lo siento mucho por la equivocación. Ya. Y ahora, imponiendo esta condición inicial, primero la imponemos, después desarrollamos, más que nada para eliminar las exponenciales. Lo que nos va a quedar es C1 más C2 más esto igual a N. Entonces vamos a tener que C1 más C2 más toda esa constante es igual a N. Si reemplazamos C2 en función de C1 y factorizamos, lo que nos va a quedar es 1 más todo esto de acá y eso tiene que ser igual a L de nuestra constante. Al momento de sumar estas dos cosas, nos va a quedar arriba dos veces la raíz, porque se cancelan estas cantidades.
dividido por todo esto, y si lo pasamos multiplicando, entonces, lo que nos va a quedar al desarrollar todo esto es que la constante C1 va a ser igual a L menos toda esa constante. Luego esto va a estar multiplicado por la raíz cuadrada. Y dado que aquí voy a voy a ver el lambda de forma explícita. Quizás, no me cuánto de sí. Omega cuadrado. Coseno cuadrado de alfa. Y todo esto va a estar dividido por esa raíz. Perdón, aquí faltó menos c medios. Y más c medios. Y todo esto va a estar dividido por la raíz cuadrada. Estamos tomando en cuenta ahí. Eso es seguro. Con esto y con esta relación de acá, ustedes pueden encontrar C2, les va a quedar lo mismo, solo que con esto con signo negativo. Y encontrando C1 y C2, entonces, al reemplazarlos acá, ustedes tienen lo que les estaban preguntando. No lo vamos a desarrollar para la demostración, que es un poquito de la pregunta 2. Y con esto en realidad la pregunta ya está bastante completa. Por ejemplo, si ustedes llegaran a esto de aquí, en un ejercicio 147, yo lo consideraría un C. No tenía para qué terminar entonces todo eso porque no lo dicen, así que sería un poquito va a estar en la pauta de todas formas, que también voy a apurarme un poco para poder subirse a la diferencia de las otras semanas. Entonces, eso sería entonces este primer ejercicio. La idea de este primer ejercicio eran tres cosas. La primera era que empezáramos a trabajar con coordenadas esféricas y entender en qué tipo de simetría nos pueden servir estas coordenadas. La segunda era naturalmente recordar cómo abordar ejercicios de dinámica, segunda ley de Newton, buscar las buenas coordenadas, reemplazar los vectores asociados, escritos con esas coordenadas, separar en ecuaciones escalares, y algunas de esas ecuaciones van a estar asociadas con las cosas que nos están preguntando. Y lo otro era seguir trabajando con ejercicios que tuvieran que ver con ecuaciones diferenciales para que recordaran cómo resolverlas, porque lo más seguro es que en el control 1 van a tener que ocupar probablemente o resolver alguna de estas formas, o en alguno de los ejercicios que vengan, etc. Eso no es un spoiler por si acaso, todavía no veo el ejercicio del miércoles jueves, así que eso. Pero esos eran como los tres objetivos de esta pregunta más que nada. ¿Tienen alguna duda al respecto antes de que pasemos a la siguiente? ¿Sí? En este caso, la pregunta decía que encontráramos la rapidez. Tendríamos que, como ya tenemos todo eso, reemplazar como en la... Acá, en el R punto, y estaría listo. Pero no habría que reemplazarlo con la aceleración, o sea, la velocidad en cilíndrica. En esféricas y tomar el módulo de esto, como no, en realidad quizás les di, no les pedí de la forma más precisa posible, pero le queríamos la rapidez a lo largo del más que nada, sí. Y en los casos en los que tengan este tipo de situaciones, si les preguntan por la rapidez, lo más seguro es que les están preguntando por la rapidez en la curva efectiva que se está moviendo, en la componente asociada a esa curva efectiva. Por eso no estábamos buscando ni el punto ni el tetapunto, ni calculamos el módulo de la velocidad con esta extensión del compañero. ¿Hay alguna otra pregunta? ¿Sí? Entonces faltaría buscar C2, o sea, reemplazar el C1 en el C2 y después reemplazarlo en el R punto. Sí, eso es correcto. Sí. Y el C2 en realidad les va a quedar lo mismo que esto, solo que con este con signo negativo en vez de positivo, por la forma en que quedó esa constante. De hecho, probablemente todo esto lo podrían reordenar y escribirlo como coseno hiperbólico y coseno hiperbólico en vez de seno y coseno y cosas de ese estilo, pero no lo vamos a hacer en este caso porque ¿para qué? Y la forma en que pueden identificar ese tipo de situaciones es viendo los signos de la ecuación de movimiento. Más que nada los signos de la E. Recuerden que en el caso en donde... Voy a mover la cámara. En el caso en donde eso es positivo, en el caso en donde el término es proporcional a la variable es positivo, ese sería un oscilador armónico. Un oscilador con Ross en ese caso, pero si ignoramos como esta parte de acá, si es que esto fuese positivo, sería un oscilador armónico. Si es que es negativo, tiene que ser la otra solución que no son los cosenos ni los senos, sino que tiene que ser el coseno y el seno hiperbólico. Esas cantidades son proporcionales a exponenciales, y alguna de esas dos exponenciales sí o sí es una exponencial que diverge. Eso significa que si tienen sistemas descritos con esta ecuación diferencial, si es que no aparece el término disipativo, sí o sí es una expresión que diverge en el tiempo.
Ya, y si este signo es positivo, es una expresión que está asociada a un movimiento oscilatorio. Cuando aparece el roce, todo va a depender de cómo el roce se comporta con lo que sea que esté forzando para que oscile. Y ahí es donde aparece el acelerador forzado, sobreamortiguado y todo ese tipo de cosas. Pero eso más que nada para que empiecen a entender que a partir de la ecuación diferencial pueden obtener como características asociadas al movimiento. En ese caso, entonces, como ese signo que nos apareciera negativo, explícitamente nos tenían que aparecer exponenciales, en particular nos tiene que aparecer una exponencial que diverge en el tiempo. ¿Ya? Eso entonces con respecto a esta pregunta. ¿Hay más dudas que quieran manifestar? ¿No? Ya, perfecto. Dame más dudas. Vamos a pasar a la pregunta 2. No vamos a alcanzar la serie entera, pero vamos a poder tener pausa. Ya. Entonces, en esta segunda pregunta tenemos un péndulo esférico. Entonces, consideremos un péndulo ideal, es decir, el mismo péndulo que consideramos cuando estamos trabajando en un solo plano, que está formado por una masa puntual m y una cuerda ideal de longitud L minúscula. A diferencia de un péndulo simple, el plano de oscilación en este caso no es necesariamente fijo. Entonces la partícula puede desplazarse en realidad, geométricamente hablando, sobre una superficie esférica. Se lo pueden imaginar, claro. No es que el plano tampoco esté rotando de forma uniforme con el péndulo de Foucault que está en la biblioteca, sino que puede cambiar de forma aleatoria, por así decirlo. O más que de forma aleatoria, va a cambiar en cualquier dirección y va a depender en realidad más que nada como de las fuerzas que están actuando sobre él. Entonces, en base a eso, usando coordenadas esféricas, ahí ya les dicen el tipo de coordenadas que utilizar, encuentran la ecuación de movimiento del péndulo asociadas a los ángulos phi y teta. No hay ninguna en R porque la longitud de en esa dirección es constante. Luego, supongamos que un motor inteligente permite añadir una fuerza externa, F asterisco, igual a m por L, por phi punto por teta punto coseno de teta, en la dirección phi tomo. Asumiendo que el péndulo parte del reposo, nos piden encontrar la tensión en función del ángulo cenital. Ya, en este caso, entonces, nos dicen cuáles son las coordenadas que tenemos que usar, coordenadas esféricas. Está incluso en el nombre del péndulo, y si no lo estuviese en ninguna de esas dos pistas, recuerden que lo que les da pistas sobre cuáles coordenadas utilizar y cuál es el sistema de referencia utilizar, es la geometría del problema, cuáles simetrías se cumplen. O más que nada, cuál es el espacio geométrico que la partícula va a describir en el movimiento, y eso les dice o les da pistas sobre las coordenadas a utilizar. En este caso, entonces, dado que es un péndulo que puede moverse en cualquier dirección posible, pero que tiene un radio constante, sabemos que va a estar moviéndose sí o sí en una superficie esférica de radio L minúscula. No puede ir ni más allá ni más acá, pero sí puede moverse en cualquier dirección. Tomando en cuenta eso, usamos coordenadas esféricas, en donde lo que vamos a tener es R igual a L constante, de tal forma entonces que R punto directamente va a ser 0, y R2 puntos también va a ser 0. Eso nos permite simplificar, y en este caso bastante, la aceleración. Ahora, no nos entregan ninguna otra condición para la parte A. Por lo tanto, phi y teta, y por lo tanto phi punto, teta punto, y teta 2 puntos y phi 2 puntos, pueden variar sin ningún problema. Bueno, tomando estas condiciones, reemplazando en la aceleración, para luego reemplazarle en la segunda ley de Newton, vamos a tener lo siguiente. Justo borré la aceleración que estaba acá al lado. Pero de todas formas la voy a anotar directamente con los reemplazos en sí. Ustedes con lo que anotaron delante probablemente quizás van a poder seguirme las ideas en este punto, como qué cosas estoy eliminando. Entonces, en la componente radial solo se elimina el término R2 puntos, pero los otros dos términos son proporcionales al radio y por lo tanto quedan. En particular nos va a quedar menos L por teta punto cuadrado menos L por phi punto cuadrado por seno cuadrado de t. A ver, esto es la aceleración. Lo voy a poner aquí.
La aceleración entonces es menos el radio por teta punto cuadrado, menos el radio por phi punto cuadrado por seno cuadrado de teta en R tongo. Luego, para la componente en phi, se va a eliminar la componente que está asociada a R punto. Y por lo tanto en phi, después nos va a quedar L por phi 2 puntos por seno de teta. Y después nos va a quedar más 2L phi punto teta punto por coseno de teta. Y luego, en la componente teta, vamos a tener que el término asociado a R punto también se elimina y por lo tanto nos queda L por teta 2 puntos. Y después vamos a tener menos L por phi punto cuadrado por seno coseno. En teta. Entonces, esa es la aceleración de la partícula en este caso, bajo estas condiciones. Ocupamos coordenadas esféricas porque está asociada a la geometría que va a seguir nuestra partícula cuando evolucione su posición. Dado que tenemos la aceleración, y ya conocemos qué coordenadas utilizar, tenemos que descomponer nuestras fuerzas en este sistema de referencia, este sistema de ejes. Dibujemos el péndulo entonces. Si tomamos en cuenta el péndulo en sí, primero que todo, todas estas expresiones que yo estoy ocupando asumen que el ángulo θ es el ángulo que se está formando con el z tongo positivo, ¿ya? Ahora, ¿hacia dónde está apuntando el z tongo positivo? Todavía no lo defino, porque todavía no hago mi diagrama de cuerpo libre. Recuerden que el diagrama de cuerpo libre, el diagrama de cuerpo libre va a estar conectando lo que sea que yo escogí para definir estas aceleraciones y por lo tanto todas sus configuraciones geométricas, etcétera, con cómo estoy ordenando mis fuerzas, y todo eso tiene que ser consistente. Al momento de que ahora yo hago mi dibujo, entonces para desarrollar mi diagrama de cuerpo libre, tengo que definir cómo queda mi phi. O sea, perdón, mi T. Este es más importante en realidad, porque el phi va a ser el ángulo que está asociado a este movimiento y entonces no nos va a interesar tanto cómo queda expresado. Es el θ el que importa mucho más porque nos va a estar diciendo en cierto sentido hacia dónde queda apuntando el z tongo positivo. Recuerden que el θ se mide con respecto a ese z tongo. Entonces, en un péndulo, naturalmente lo que nos interesa es este ángulo que está formándose con respecto a la vertical. Pero de nuevo, si queremos usar ese ángulo como el ángulo θ de coordenadas esféricas, el z tongo tiene que quedar apuntando de esta manera. Sí o sí. En realidad, más que nada, eso, de nuevo, es para que las expresiones que anotamos acá sean consistentes. Si es que ocupamos este z tongo de acá, van a haber cambios de signo porque el θ que estamos tomando en cuenta ahí no es el cenital, sino que sería el cenital, perdón, el cenital sería igual a 180 menos eso. Por lo tanto, habrían cambios de signos en algunos de estos términos que están asociados al coseno o al seno de ese ángulo. Incluso además de cambios de signo, algunos de esos cosenos cambian a senos, senos a cosenos, etc. Entonces, en este caso es súper importante recordar que si ustedes quieren que este ángulo θ sea el mismo ángulo de las coordenadas esféricas, para que sea consistente con toda esta expresión que están ocupando y todos los senos y cosenos que están anotados acá, entonces, este ángulo se tiene que estar midiendo con respecto al z tongo positivo. Perfecto. Eso por ahora con cómo ordenamos nuestros vectores enteros. ¿Tienen alguna duda al respecto? Ya. Si alineamos todo eso, entonces, el ángulo que es la desviación con respecto a la vertical lo podemos tomar como el θ, y el phi va a ser el ángulo asociado a esta desviación que no era tan importante desde el punto de vista de cómo ponemos nuestros vectores. Entonces, ahora, dado que este es el ángulo θ, recordemos que el vector R tongo positivo es el vector que va desde el origen hacia el infinito, y el vector θ tongo es el vector que apunta perpendicular a R tongo en la dirección y sentido en donde está aumentando el ángulo θ. Como en este dibujo, dibujamos el ángulo θ hacia allá, θ tongo apunta de esta forma. De nuevo, es importante entender cómo lo estoy midiendo, porque en cualquier otro caso hubiésemos dicho que quizás estaba apuntando de esa manera y nos hubiesen quedado signos negativos que harían que nuestros resultados fueran no consistentes. Perfecto. ¿Por qué me interesa ubicar bien? Entonces me interesó ubicar bien el ángulo para ubicar bien los vectores unitarios, y de esa manera entonces si yo por ejemplo conociera z tongo descompuesto en estos dos vectores, podría anotarlo directamente y usarlo directamente. Si no lo recuerdan, pueden hacer la descomposición poniendo el peso acá
Y recordando que, dado que esto es paralelo a esto y esto es paralelo a esto, el ángulo θ se va a repetir ahí. Y ahí podemos descomponer en R y en θ. ¿Tienen alguna duda hasta acá? ¿Cómo estamos ordenando todo esto? Ya. ¿Estamos? ¿Sí? Sí, sí va. En el que no va es en el θ. Pero aquí sí va porque recuerda que este radio es el radio que estamos midiendo con respecto al eje de rotación. Sí. Eso. El que va con el phi va con z. Con θ va sin z. ¿Sí? Sí, en realidad es más que nada para que... a ver, no, es porque si es porque esta expresión de acá asume que el z-tongo está ocultando de esa forma, y si tú quisieras ocupar de memoria la relación entre el z-tongo y los vectores unitarios de las coordenadas esféricas, también lo tienes que alinear de esta manera para que esa relación sea consistente. Lo que voy a anotar ahora, por ejemplo, de memoria, es lo que vamos a obtener igual descomponiendo. Así que si no lo alineas de esa forma y solo descomponieras de la buena forma, y te aseguraras de hacer bien las descomposiciones trigonométricas, te iría a llegar al mismo resultado. Entonces, la idea de alinear bien los vectores unitarios y todo eso es que, por ejemplo, si ustedes conocieran relaciones de memoria, como por ejemplo decir en este caso que z-tongo es lo mismo que coseno de θ en r-tongo menos seno de θ en θ-tongo, ustedes lo pueden ocupar de forma directa sabiendo que alinearon bien los vectores unitarios. Si es que no se acuerdan de esas relaciones o no alinearon bien los vectores unitarios, tienen que hacer descomposiciones trigonométricas simplemente. Y entonces en este caso pasaríamos a descomponer esta fuerza en estos dos vectores, y eso es lo único importante para el contexto de este ejercicio. Sería un poco más importante, por ejemplo, en algunos otros ejercicios donde les entregaran alguna fuerza que estuviera directamente en Z o alguna fuerza que ustedes no supieran cómo descomponer, que estuvieran algunos de estos vectores de coordenadas esféricas, que no supieran descomponer geométricamente, pero que les gustaría pasar a otras coordenadas. En esos casos es súper útil ordenar bien los vectores unitarios para que nos quede todo bien consistente. ¿Tienen más dudas hasta acá? ¿Hay alguna otra duda que quieran manifestar? ¿Sí? Si yo tengo, por ejemplo, el peso apuntando hacia abajo, ¿eso no afecta entonces en el ángulo simultáneo, no? No, no va a afectar en nada. Si yo puedo descomponerlo solamente teniendo en cuenta. Sí, porque recuerda además que el phi-tongo, al ser el mismo de coordenadas cilíndricas, siempre va a ser perpendicular al z. Entonces cualquier fuerza que esté en z-tongo jamás va a tener una componente en phi-tongo, porque esos dos vectores son perpendiculares siempre. Entonces solamente vas a querer descomponer lo que sea que esté en z, siempre lo vas a querer descomponer en r-tongo y θ-tongo. Nunca aquí. ¿Hay alguna otra duda? Ya. Entonces, todo esto lo dibujé más que nada para que pudiéramos descomponer las fuerzas. Ya podemos descomponerlo o usando la relación de memoria o descomponiendo trigonométricamente. En ese caso, podemos darnos cuenta de que la componente en R es adyacente, así que es con coseno. Y es positiva porque queda apuntando en el mismo sentido. Mientras que la componente en θ va a ser negativa porque queda apuntando en sentido contrario. Y va con seno porque es la componente opuesta a tomando en cuenta eso, entonces, vamos a tener que la fuerza neta va a ser igual a... El peso se va a descomponer de nuevo en mg coseno de θ en r-tongo menos mg seno de θ en θ-tongo. Y además tenemos una fuerza de tensión que es la que nos permite que este péndulo esté colgado al techo. Entonces vamos a tener que la tensión va desde la partícula hacia donde está la cuerda y siempre es paralela a la cuerda. Por lo tanto, esta tensión siempre va a ir en r-tongo, pero negativo. Entonces vamos a tener menos la tensión en r-tongo. Perfecto. Y eso entonces sería más que nada la fuerza de la porque es un péndulo. Tensión y gravedad. Entonces, una vez que tenemos las fuerzas y tenemos, en este caso, la aceleración, podemos ser capaces de aplicar la segunda ley. ¿Sí? ¿Qué pasa con el fito? No hay ninguna fuerza en fitón. Sí. En la parte de ahí hay una fuerza en fitón que agregar. ¿Hay alguna otra duda? Ya. Por el tiempo más que nada no vamos a alcanzar a seguir desarrollando todo esto. La siguiente parte sería como separar en ecuaciones escalares. Lo voy a hacer para que explicar más que nada los pasos que seguirían y recuerden que después el resto puede estar en pausa.
Entonces, para finalizar, vamos a separar estas ecuaciones escalares. Y vamos a tener lo siguiente. Tenemos masa por aceleración igual a fuerza. Entonces, por aceleración igual a fuerza, y por lo tanto, en la componente radial vamos a tener que menos ml por teta punto cuadrado menos ml por phi punto cuadrado menos cuadrado de teta va a ser igual a mg coseno de teta menos la tensión. En Pythongo vamos a tener que m por l por phi 2 puntos por seno de teta más 2 ml phi punto teta punto por coseno de teta. No hay ninguna fuerza, así que esto va a ser igual a 0. Y en tetatongo finalmente vamos a tener que m por l por teta 2 puntos menos ml phi punto cuadrado seno de teta. Seno de teta va a ser igual a menos m por g por seno de teta. Y entonces, en la parte A nos están pidiendo las ecuaciones de movimiento para phi y para teta. Recuerden que las ecuaciones de movimiento son simplemente alguna función para la aceleración en función de las coordenadas y velocidades asociadas a la misma variable y a las demás variables. Es decir, lo que estábamos buscando era algún phi 2 puntos que pudiese en función de phi, teta, phi punto y teta punto, y estábamos buscando algún teta 2 puntos que estuviese en función de las mismas cantidades. Eso es lo que ya acabamos de encontrar en esas dos ecuaciones escalares. Si ustedes desarrollan, pueden encontrar phi 2 puntos en función de las cantidades que les estoy diciendo y teta 2 puntos en función de las cantidades que les estoy diciendo. La ecuación de arriba lo que nos está entregando es las otras variables que yo les decía que son desconocidas cuando aplicamos la segunda ley de Newton. Una fuerza desconocida en el sistema. Siempre son los mismos resultados que obtenemos a partir de este procedimiento. Entonces, ahora, para la parte B, la dificultad que se agrega es que aparece una fuerza acá. La idea de esa fuerza es que se cancele con uno de estos dos términos de aquí. La fuerza que les entregué, si se dan cuenta, es exactamente igual a este término. Y es para que se cancele con uno de estos, y esto, más esto de acá, pero sin el 2, se puede escribir como una derivada total, y entonces lo pueden integrar de alguna forma. Con eso pueden despejar el phi punto, que si lo reemplazan acá, pueden después integrar si lo reemplazan acá y lo reemplazan aquí, primero, acá pueden integrar en función de teta usando el truco de mecánica que aprendimos hace unas clases auxiliares para obtener teta punto en función de teta, y después lo reemplazan acá arriba y obtienen la fuerza solamente en función de la. Ese también es un procedimiento súper típico en este tipo de ejercicios donde una vez obtenidas las aceleraciones, integramos para obtener las velocidades, las reemplazamos en la fuerza, la que sea la que sea la expresión para la fuerza, y si obtenemos la fuerza solo en función de los ángulos en vez de en función de las velocidades. Que es como lo útil prácticamente para poder verlo en laboratorio. Eso entonces por ahora con respecto a este ejercicio. No podemos avanzar más allá, pero basta la pauta, les expliqué en cierto sentido cómo avanzar. Y es un ejercicio con dificultad relativamente elevada, por si quieren usarlo para practicar con algo más aterrizado con el contexto de lo que les gustaría al profe preguntar en un control. Eso entonces con respecto a esta pregunta 2. ¿Tienen alguna duda al respecto? Grupo de mecánica para pasar. Tenemos que explicar por No, en realidad, si tú tienes una variable derivada con respecto al tiempo, es lo mismo que la variable derivada una vez, con la derivada de esa variable con respecto a la función. ¿Hay alguna otra duda? Eso es todo por ahora entonces. Que tengan un buen resto de semana. Qué día difícil, ¿no? Pero también, no.